Hola, hemos llegado al día 52 de nuestro reto Lee la Biblia este año y definitivamente no lo hemos hecho solo. Nosotros hemos buscado a Dios desde el inicio del año y Dios ha estado con nosotros todo este tiempo. Esa es la razón por la cual hemos permanecido y hemos sido constantes, porque Él nos ha dado la fuerza. Y de eso precisamente vamos a hablar en los pasajes del día de hoy, el día 52. Y quiero que se queden con esta frase: mejor juntos, no lo olviden. Y escuchen esta pequeña historia de un par de predicadores. Uno contaba lo siguiente y decía literalmente esto: nunca he sido muy bueno a la hora de utilizar ilustraciones visuales. Pues él expresaba que no era una persona muy práctica. Por otro lado, tenía un amigo que también predicaba la palabra de Dios, que era extremadamente práctico y solía servirse de medios visuales a la hora de predicar. Cuando esta persona lo hacía y hablaba en bodas como tal, a veces se apoyaba en un material visual para ilustrar el pasaje de Eclesiastés 4, aquel en el que el autor dice: más valen dos que uno. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Yo sé que alguno lo ha escuchado más de alguna vez. Este predicador lo que hacía era que tomaba 2 hilos de lana de diferente color que representaban el matrimonio y los entretejía. Juntos son más fuertes, pero aún así se pueden romper con facilidad. Entonces toma un tercer hilo hecho con un sedal de pesca que es casi invisible. Entrelazado el tercero, es casi imposible romper las 2 cuerdas de lana. O sea, entrelazaba las 2 cuerdas de lana y esta tercera cuerda, que era como la que se usa como la caña de pescar, y las entrelazaba en las 3. Y al hacer esto era casi imposible que se rompiera como tal. Y dice el otro predicador: yo intenté usar esta ilustración una vez, pero por razones que no recordaba, la cosa fue un absoluto desastre. Lo que también quiere señalar este predicador es que si bien la amistad y el matrimonio son unos dones maravillosos, tener a Dios en el centro de una amistad o un matrimonio lo dota de una fuerza formidable, sustentada en un hilo invisible, como el ejemplo que hacía de las 2 lanas y la caña de pescar y el hilo de caña de pescar. En los pasajes de hoy vemos la importancia de tener relaciones fuertes con los demás y con Dios. Vemos cómo 2 son más fuertes que uno en el matrimonio, la misión y el ministerio. Y para ello quiero que empecemos la lectura de los versículos de la Biblia y busquemos Proverbios 5, versículos 15 al 23. Y Proverbios 5 nos dice lo siguiente: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. ¿Prenderán al impío sus propias iniquidades? Y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Proverbios 5, estos versículos del 15 al 23, nos están recordando algo: que en el matrimonio hay que llegar a ser uno. Aquí vemos una maravillosa imagen del matrimonio como fuente de bendición, gozo, amor, deleite, satisfacción y romance. Es una hermosa descripción del matrimonio en el cual 2 personas serán una sola carne. Génesis 2:24.
El autor usa la evocativa imagen de un arroyo, pozo o fuente para describir el deleite de la unión sexual. Eso sí, es un deleite enraizado en la exclusividad y así lo subraya por 4 veces en Proverbios 5, versículos 15 al 18. La grandeza del amor emocional y físico entre un esposo y una esposa, intimidades que satisfagan siempre, se compara con las satisfacciones baratas de arrojarte en brazos de una extraña. Es por esto por lo que el autor advierte encarecidamente contra el adulterio. Sé consciente, dice, de que Dios está mirándote. Y el camino que lleva al adulterio es malo, perverso, pecaminoso, insensato y lo llevará a la muerte. Vemos un ejemplo de esto en el pasaje del Nuevo Testamento, donde el adulterio de Herodes llevó a que éste asesinara a Juan el Bautista. Marcos 6, versículos 14 al 29. Pueden buscarlo y leer esa historia. Aunque el hecho de que el Señor no pierde de vista ninguno de nuestros pasos es una advertencia contra el adulterio, también es un recordatorio de la fuerza que da tener al Señor involucrado en un matrimonio como la tercera cuerda. El amor de Dios por nosotros es el mejor ejemplo y la principal guía sobre cómo debemos amar a nuestro esposo o a nuestra esposa. Ahora busquemos Marcos capítulo 6, versículos 6 al 29. Y leamos lo que nos dice. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es un profeta o algunos de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque él mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle. Y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan.
El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Wow, San Marcos 6, versículos 6 al 29 nos cuenta una historia triste, por supuesto, y una historia de infidelidad y una historia en la cual, con tal de no quedar mal ante los ojos de la gente, tuvo que hacer algo que realmente pues no quería. Pero también nos está diciendo, nos está contando cómo fue que en una misión deben ir de 2 en 2. O esa es la misión de un matrimonio, de 2, es de 2. El matrimonio no es solo para responder a la soledad. Aunque el matrimonio es una gran bendición, se nos recuerda que no necesitamos estar casados para experimentar la comunidad o la plenitud. Jesús no estaba casado y fue el ser humano más completo que jamás puso los pies en esta tierra. Él fue modelo de otro camino para llegar a la plenitud. Jesús fue por ahí haciendo sus cosas, por decirlo de alguna manera. Envió a sus discípulos a hacer lo mismo. Ellos fueron y predicaron, echaron demonios y curaron a los enfermos. Es significativo que los enviara en parejas, los envió de 2 en 2, como decíamos. Aquí nos está recordando la misión, la gran comisión que Jesús le encomendó a sus discípulos y los envió de 2 en 2. Este tipo de misión puede resultar muy solitaria si vas solo. Es mucho mejor ir en parejas. Tuvo que ser muy divertido y profundamente satisfactorio salir juntos y predicar el evangelio, echar demonios y ungir a los enfermos con aceite y ver que como resultado se curaban. Como dice la traducción bíblica The Message, predicaron con gozosa urgencia que la vida puede ser radicalmente diferente. Echaron demonios a diestra y siniestra. Trajeron bienestar a los enfermos, ungiendo sus cuerpos y sanando sus espíritus. Y lo hicieron juntos. En contraste con estos discípulos, el pobre Juan el Bautista había estado solo en la cárcel. En él vemos un impactante ejemplo de valor moral. Le había estado diciendo a Herodes: la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. No dudó en provocar la ira de los grandes y poderosos en todas las ocasiones necesarias. A Herodes le gustaba escuchar a Juan. Se sentía mejor después de un buen sermón. Pero había una cosa en la vida de Herodes que éste se negaba a abandonar: su relación adúltera con Herodías. Esto le hizo moralmente débil e impidió que disfrutara de una relación con Dios. Herodes, como Pilatos con Jesús, no quería ordenar la muerte de Juan el Bautista. Pero Herodes hizo una oferta insensata y se puso en una posición en la que quedaría mal en caso de echarse para atrás y no ordenar la ejecución de Juan el Bautista. Mientras que Juan el Bautista tenía seguidores y tuvo que afrontar la cárcel y la ejecución solo, en cambio Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2. Yago Wayne, autor del libro Working Without Wilting, trabajando sin marchitarse, habla de su experiencia pastoreando encuentros entre semana para gente que trabajaba en Londres. Describe cómo aquellos que acudían solos de su trabajo como cristianos aislados, con frecuencia parecían cansados y en lucha con las presiones de la vida laboral. Por otro lado, aquellos que habían encontrado otros colegas cristianos y venían a los servicios en grupos de 2 o 3, casi todos parecían muchísimo más optimistas y radiantes. Yago reflexiona: si somos cristianos solitarios en nuestros ambientes cotidianos, ya sea el lugar de trabajo, la escuela, la universidad o el hogar, es bueno que oremos al Señor para que nos provea con otro hermano o hermana en Cristo. Su sola presencia puede ser una fuente de ánimo para seguir en el servicio al Señor en la vida y en la misión. Como dice el autor de Eclesiastés, mejor 2 que 1 solo. Porque si caen, el uno lo levantará, o el uno levantará a su compañero, pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Y si uno es atacado por alguien, si son 2, prevalecerán contra él.
Y un cordel triple no se rompe tan pronto. Eclesiastés 4, 9 al 12. Este versículo se suele usar para ilustrar la importancia de la amistad y la unidad en el matrimonio. Pero realmente el contexto original de este versículo es la amistad. Gracias, Señor, por tu amistad. Gracias porque no nos envías solos. Gracias porque cuando vamos de dos en dos, sabemos que también hay un tercer cordel. Tú dijiste que fuéramos e hiciéramos discípulos de todas las naciones. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículos 19 al 20. Ahora bien, busquemos Éxodo y leamos los capítulos 29 y 30. Empezando por el Éxodo 29, la palabra de Dios nos dice: consagración de Aarón y de sus hijos. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás, con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestiduras a Aarón, la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol las quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite, y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura, presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada.
y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel de sus sacrificios de paz. Porción de ellos, elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas, que son de Aarón, serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote. Cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario, y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos, mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se comerá, porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocar el altar será santificada. Las ofrendas diarias, esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo, Jehová, su Dios. Éxodo 30. Éxodo 30 nos dice lo siguiente: el altar del incienso. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo, y su anchura de 1 codo será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán partes del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes, un derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación 1 vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. 1 vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. El dinero del rescate. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado, esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones,
y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. La fuente de bronce. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. El aceite de la unción y el incienso. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad. Esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas, todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Al escuchar estos dos capítulos de Éxodo, la palabra de Dios nos está contando el ministerio de dos corderos. Las elaboradas ceremonias que vemos en este pasaje enfatizan el meticuloso cuidado con el que había que aproximarse ante un Dios santo. La ornamentación exterior era lo que daba a los sacerdotes gloria, belleza y santidad. En el Nuevo Testamento, los adornos que llevan a la belleza interior y la santidad vienen del Espíritu de Dios que habita en tu corazón. En aquellas ceremonias del Antiguo Testamento todo tenía que estar multiplicado. Es por eso que necesitaban 2 novillos, 2 anillos de oro y lo más significativo de todo, 2 corderos. La multiplicación de los instrumentos rituales y los sacrificios eran un signo de la grandeza de Dios. Señalaban lo inadecuado de todo sacrificio animal o ritual para llevarnos en verdad a Dios. 2 es mejor que 1, pero aún así no es suficiente. El autor de Hebreos nos narra que todas estas disposiciones habían sido anuladas. La ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz. Hebreos 7:18. En vez de 2 corderos, un cordero perfecto fue sacrificado por nosotros, Jesús. Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Ya no necesitamos multiplicar los sacrificios. La expiación era necesaria y requería de ofrecer la sangre de la ofrenda de expiación. Jesús derramó su propia sangre por nosotros. Pablo describe su muerte en la cruz como un sacrificio de expiación, Romanos 3:25. Los sacerdotes solo se podían acercar al altar para ministrar. Ministerio significa el servicio a Dios, lo que nos permite tomar parte en el ministerio, servicio a Dios y a los demás,
es el sacrificio único de Jesús en la cruz. El rey se quedó angustiado, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados no quiso desairarla, no quiso desairar a la mujer que le pedía la cabeza de Juan el Bautista. No es bueno dejar de cumplir un juramento, pero es mejor que hacer algo tan malo. Herodes tenía que haber estado preparado para ser humillado ante sus invitados del banquete y romper su juramento. ¿Te sientes alguna vez tentado a hacer lo que no es correcto solo para quedar bien? Oremos. Démosle gracias. Gracias, Jesús, porque eres el Cordero Inmaculado que fue sacrificado por mis pecados de una vez y para siempre. Gracias porque ya no necesito multiplicar los sacrificios. Gracias porque, como dice aquel gran himno, he sido rescatado, sanado, restaurado y perdonado. Que Dios te bendiga.